When you walk through a storm, keep your head up high and don't be afraid of the dark. Tenemos la suerte de contar con la sabiduría de Felipe Cabrerizo una vez más aquí en Radio Sefaradora. Felipe. Hola, buenas tardes. En una ocasión triste porque nos ha dejado un grande de la comedia, un grande del cine que es Jerry Lewis. No sé cómo fue tu primer contacto con Jerry Lewis o qué recuerdas o qué significa para ti. Bueno, vamos a ver, el primer contacto yo creo que como todo el mundo pues lo tuve de niño, ¿no? Cuando pasaban sus películas en televisión, que eran unas películas muy propias además para el público infantil y bueno, que eran muy divertidas ya en aquel entonces como lo son ahora, ¿no? Después, bueno, pues sí, yo después ya lo fui conociendo de otra manera con el paso de los años. Es curioso cómo, bueno, pues esta imagen de este cine, bueno, pues un poco básico, un poco primario, infantil, decíamos antes, ¿no? Pues con el paso del tiempo se fue convirtiendo, fue teniendo otra mirada diferente y bueno, a partir de los años 80-90, pues tuvo una revalorización que lo puso, pues bueno, posiblemente en el lugar que merecía estar, ¿no? Uh-huh. Un lugar en el que no solo podemos hablar de comedia, ¿no? Porque él quería trascender un poco la imagen de payaso tonto que muchas veces inevitablemente se ofrecían sus películas, ¿no? Sí, yo creo que le arrastró un poco la propia línea que le había marcado en sus inicios, ¿no? O sea, Jerry Lewis al final era una persona que era hijo de gentes del espectáculo, por lo cual ya desde muy niño estaba subido a los escenarios y bueno, pues tenía aquel máster que tenía la gente del teatro en aquellos años, ¿no? Que trabajabas con obras que normalmente tienen unos guiones muy débiles, por lo cual el punto fuerte era que a lo largo de los días tú fueras desarrollándolos, fueras mejorándolos y fueras interactuando con los espectadores para ver cómo funcionaba, ¿no? Yo creo que se le llevó una línea de comedia que era muy típica de aquellos años también, una línea, pues bueno, un humor muy poco intelectualizado, desde luego, y que fue un poco la que tuvo también en los primeros años cuando hizo pareja con Dean Martin. Hacían una pareja de, bueno, pues la típica pareja del payaso tonto y el payaso listo, ¿no? Llevado a la televisión y al cine, que hicieron muchas películas juntos también, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que él después, cuando empezó la carrera en solitario, sí que empezó a trabajar en otra línea diferente, no descolgándose nunca del todo de lo que hacía antes, pero bueno, sí que es verdad que en unas películas que por aquel entonces no se valoraba mucho, pero que yo sí que creo que ahora vistas con el tiempo pues tiene una serie de valores, ¿no? Pues sí que arriesgaba mucho, producía sus primeras películas en ocasiones, apostaba por hacer cosas pues bastante complicadas, ¿no? Como hacer un humor prácticamente mudo, sin que hubiera diálogos, y bueno, él cogía, yo creo que absorbió un poquito pues un humor que hoy en día sí que está valorado, pero que en aquel entonces no lo estaba, que es el humor de las comedias slapsticks, aquellas primeras comedias mudas que hacían Chaplin y El Gordo y el Flaco y demás, ¿no? Por lo cual era un continuador de aquella tradición que venía pues desde los primerísimos años del cine, en realidad. Y alguien que absolutamente volcado en la producción cinematográfica y televisiva. Hizo su nombre figura en más de 60 películas, incluyendo su labor como productor, y también dirigió. También la tele forma parte de su historial. Sí, es uno de estos personajes del viejo Hollywood, ¿no? Que vivían exclusivamente para su trabajo. Y bueno, pues no paraban de hacer cosas, la verdad. Cubría pues prácticamente todos los terrenos porque grabó discos, hizo televisión, hizo musicales, trabajó muchísimo en teatros y bueno, pues lo que le dio la fama internacional desde luego fue el cine, que fue donde él, bueno, pues se permitió el experimentar un poquito más y el dar un paso adelante respecto a todo lo que había hecho antes, desde luego. Pasó también por sus momentos de menos popularidad para luego resurgir, ¿no, Felipe? Sí, yo creo que él tuvo una especie de rescate en los años 80 y por dos vías, ¿no? Una vía las dos en realidad fueron un poquito casuales, ¿no? La primera fue que entre la poquita gente que lo valoraba en Hollywood, sí que había gente de la industria, y lo llevaron como profesor a las universidades de cine de aquel entonces, y allí tuvo como alumnos pues a gente que luego sería muy famosa como Spielberg o como George Lucas, ¿no? Entonces es verdad que ellos tuvieron ya un contacto directo con ellos, todo aquel nuevo Hollywood que venía en los años 70, ¿no? Y a partir de ahí le vino un poquito el rescate, porque yo creo que la primera película que realmente lo puso en el mapa de la cinefilia fue la película que rodó a principios de los 80 con Scorsese, ¿no? Eran los años dorados de Scorsese. Y bueno, pues él trabajó con él en un papel que no era cómico ni mucho menos, sino que era dramático, y bueno, pues aquello le dio un aire diferente y la gente yo creo que lo empezó a mirar con otra cara. Y esto coincidía con que en Francia, que siempre están los críticos de cine más desprejuiciados y los que intentan buscar más joyas ocultas que se han ido perdiendo entre la avalancha de películas,
pues los críticos franceses fueron los primeros que empezaron a ver a Jerry Lewis no solo como un payaso, como un cómico, sino como una persona que tiene una visión mucho más global de la industria y que hacía películas realmente interesantes, ¿no? Entonces, pues coincidió en el tiempo tanto esta revalorización que tuvo en Europa como en Estados Unidos, y aquello lo puso en un plano completamente diferente. Yo creo que cambió por completo la visión que tenía la gente de su obra a partir de aquel momento. ¿Con qué películas de Jerry Lewis te quedas? Bueno, es difícil el decidirlas. Primero porque es verdad que estos cómicos normalmente tienen una carrera tan continua y tan arrolladora que incluso en ocasiones es difícil separar las propias películas, ¿no? Cuando te acuerdas de una persona como Jerry Lewis, yo creo que tienes un mare magnum de escenas y de imágenes en la cabeza. Yo dentro de esto, pues hay una película que a mí me gusta particularmente, que fue, no recuerdo si fue la primera, pues sino una de las primeras que hizo en solitario, que fue El Botones, que es una película muy muy interesante porque él se está intentando desligar de su antigua imagen más básica, digamos, y hace una película pues bastante arriesgada, con un humor bastante difícil y sobre todo con un humor físico, ¿no? Recupera el humor físico de los antiguos cómicos y hace un humor en el que no se apoya en ningún momento en la palabra, sino que se apoya sobre todo en sus propios gestos, en las caídas, en su propio cuerpo, ¿no? Yo creo que es una película que a mí me parece particularmente interesante, que siempre se puede revisar y se le puede sacar un poquito de partido, ¿no? Y luego, yo creo que una película fundamental para él fue El Rey de la Comedia, ¿no? La película que hizo con Scorsese, esto es del año 82-83, era el primer papel dramático de verdad, un papel importante, ¿no? Y entonces, yo creo que allí es una manera de ver también otra cara, ¿no? Como en la parte de este trabajo de caricato, pues hacía otra serie de cosas que tenían otros registros y en las que trabajaba realmente bien, la verdad. Y tampoco olvidaba su origen judío y su preocupación por la Shoah, por el Holocausto, algo que que quiso reflejar en su cine. Sí, él fue un tema, pues como evidentemente a toda la comunidad judía, fue un tema que lo marcó profundamente. Él era hijo de judíos que, si no recuerdo mal, habían emigrado de Rusia. De Rusia, ¿no? Sí, eso es. Y pues sí, él fue un tema pues que siempre tuvo allí pendiente y pues de hecho tiene la gran película enigma suya, ¿no? Que es el día que el payaso lloró, que es una película que rodó en Francia a principios de los 70, que después al concluirla tuvo una serie de problemas que tampoco quedan muy claros del todo, si fueron unos problemas de producción o de que como no gustó el resultado, pues se intentó no lanzar la película y él mismo bloqueó la proyección de esta película, que hoy en día no se sabe prácticamente nada de ella. Ahí, no se sabe ni el reparto, en realidad. Pues, por ejemplo, circulan muchos rumores de que al estar rodada en Francia hubo varios actores franceses, entre ellos, pues ni más ni menos que Serge Gainsbourg y Jane Birkin, ¿no? Que participaron en ella. Pero nunca se ha podido confirmar porque en realidad él nunca ha querido hablar de la película, siempre la ha mantenido como una especie de mancha negra que tenía en su carrera. Y también es verdad que siempre se ha dicho que pues que este problema se desbloquearía el momento en el que él muriera, porque por lo cual es posible que dentro de poco tiempo podamos verla por fin, pues 40 años después. Uh-huh. Bueno, vamos a recuperar un programa que dedicamos precisamente a este tema con Aarón Rodríguez en su espacio Cine y Shoah. Ahora lo escucharemos, pero antes, Felipe, ¿cómo vas a recordar a Jerry Lewis o cómo le definirías ya para despedirnos? Yo creo que fue un cineasta total, en realidad, ¿no? Y creo que es una persona del mundo del espectáculo que siga teniendo y seguirá teniendo siempre pues esta especie de cauce único en el que se le metió hace mucho tiempo, ¿no? Como una especie de cómico muy básico, muy poco intelectualizado, que no arriesgaba nunca con su trabajo. Yo creo que es una imagen que, pues que seguirá arrastrando durante un tiempo, pero también es verdad que en los últimos años ha habido un rescate y una valoración diferente y yo creo una visión un poquito más global de lo que había sido él. Yo creo que ha sido, no entiendo como dicen algunos críticos ya particularmente enloquecidos, que es un director a la altura de Hitchcock o de Howard Hawks, pero sí que me parece un realizador realmente interesante y yo creo que entre todo este mare magnum de películas que hizo tiene un puñado de ellas que son realmente excelentes y que merece la pena revisarlas y recordarlas siempre. Muy bien, ¿nos animas a hacerlo? Te agradecemos mucho que nos hayas atendido para hablar de Jerry Lewis en este homenaje que continúa ahora, no se vayan. Through the wind, walk on. Y también me gustaría comentar, además es uno de los enlaces que nuestros oyentes pueden ver en YouTube mediante nuestra página web, un pequeño trabajo casi desconocido y muy reivindicable. Digo casi desconocido porque no se llegó a rodar, es una de las grandes películas perdidas, que se llama El día que el payaso lloró. Es una película
El título ya es estremecedor. El título es terrorífico, pero la historia es mucho más terrorífica todavía, ¿no? Es una película que intentó levantar Jerry Lewis por su cuenta, pagándola él de su bolsillo, que empezó a rodar, pero que descubrió, según la había cometido, descubrió que le comía la propia película. O sea, que su planteamiento era tan duro y tan complicado de rodar. Él empezó a dirigirla, de hecho iba a ser el director, que llegó a un punto en el que comprendió que no podía seguir por esa línea y decidió abortar. Él era también una persona muy atormentada, ¿no? O sea, que imagino que sí, atreverse con un proyecto así... Y lo quería utilizar, imagino que también tenía un componente catártico para él. Se conserva el guión y se conservan algunas escenas de la película. Esta película iba a hablar de un payaso en un campo de exterminio, de un cómico que es es llevado a un campo de exterminio y los nazis le ofrecen la posibilidad de sobrevivir a base de hacer reír y a base de interactuar como payaso con los presos y, digamos, una especie de bufón absolutamente siniestro de las SS. Entonces, claro, ahí había escenas en torno a los niños que entraban en la cámara de gas, cómo se relacionaban los niños con el payaso. Era, claro, una película hiper compleja. Entonces, él empezó a rodarla y decidió cancelar el proyecto y se ha quedado congelado hasta ahora. Que hubiera sido muy discutida, Aaron, si se hubiera proyectado, ¿no Completamente. te parece? Muchos críticos dicen que es como el antecedente directo de Qué bello es vivir. De La vida es bella, en el sentido de la introducción de elementos cómicos en el campo de exterminio. Pero la película de Lewis evidentemente no pretendía ser una comedia, sino utilizar el humor en su dimensión más atormentada, más trágica, efectivamente. Entonces, bueno, pues lo que tenemos es, los materiales que han llegado hasta nosotros son interesantes para hacernos una idea del proyecto. Siempre se quedará esa duda de qué hubiera pasado y si alguien hubiera podido rodar esta película, pero desde luego el tema es muy interesante, y tiene una documentación detrás bastante considerable. No es una historia real, es decir, esto no lo saco, no es una traducción fílmica de un testimonio, sino que, digamos, bebía de distintas fuentes sobre la presencia del humor dentro de los campos. Good night, everybody, and thank you from the bottom of my heart. You're wonderful. Good night. God bless you.